Ahora, orain bai. Orain bai. Egun on guztioi. Lehenengo puntua. Buenos días a todos y a todas. Vamos con el primer punto del orden del día. Propuesta de aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 23 de marzo de 2023. ¿Alguien desea intervenir? ¿No? Se aprueba por unanimidad. 2. Información general del área. Información sobre contrataciones realizadas en torno al plan de comunicación. Ainhoa, adelante. Egun on guztioi. En la comisión informativa del pasado mes de marzo, EH Bildu realizó una serie de preguntas sobre el plan de comunicación y en relación a dicho plan, hoy contamos con la presencia del responsable de la unidad de comunicación, Javier García, al que todos ustedes conocen. Responsable que ha participado también en las sesiones realizadas en febrero y marzo pasados, sesiones a las que se invitó a todos los y las portavoces de los grupos municipales, sesiones que se realizaron y prepararon desde la unidad de comunicación. Una primera sesión para presentar el plan de comunicación institucional y una segunda para explicar y aclarar el proceso de elaboración del plan de comunicación institucional, a partir del documento de apoyo y referencia entregado por la empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la elaboración del nuevo plan de comunicación institucional que, como Javier nos explicará, ya ha comenzado con el desarrollo de sus primeras acciones calendarizadas en el plan con apoyo externo para poder llevarlas a cabo. Ya termino diciendo, antes de darle la palabra a Javier, que todos ustedes cuentan con la documentación sobre este plan de comunicación que bien han ido solicitando en base a la instrucción 3/2021 o se les ha hecho entrega a todos los partidos políticos los documentos plan de comunicación y el documento denominado plan relacional y de comunicación corporativo. Además, el expediente ahí está, si quieren conocer cualquier otro aspecto y son conocedores de la instrucción mencionada, bien para acceder al mismo o solicitar cualquier otro documento. Cedo la palabra a Javier para que informe a la Comisión de las contrataciones realizadas en torno al plan de comunicación y a las acciones que ya han comenzado su desarrollo. Javier, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Egun on. Entonces, de cara a complementar la información que ya hemos compartido en diversas ocasiones, os comentamos las acciones en torno al plan que ya se han puesto en marcha o se están desarrollando y las que ha sido necesaria llevar a cabo el apoyo con la contratación para un apoyo externo. En primer lugar, comentaré el tema de lo que nosotros denominamos el Observatorio para la Comunicación Ciudadana. Se ha iniciado la acción, que todavía se encuentra en fase de realización, y su objetivo es llevar a cabo una escucha activa de la ciudadanía para conocer la valoración que hacen sobre temas claves de nuestra comunicación en sus diferentes soportes. En esta primera actuación se está priorizando el análisis y valoración de la nueva web municipal, todo ello de cara a realizar cambios o incorporar mejoras en esta plataforma. Los datos que se obtengan en este primer observatorio también nos ayudarán a mejorar, incorporar o transformar diferentes soportes comunicativos. Esta es una primera acción. Luego, también, tras el análisis realizado por el equipo técnico de comunicación y en consonancia con la metodología y propuestas que se desarrollaron y que se desarrollaron o se utilizaron en la elaboración del plan, se consideró necesario dar una serie de pasos para previamente, para el desarrollo de otra segunda acción con una actuación también previa que se espera desarrollar. Me refiero en este caso a, por una parte, la formación en redes y, por otra parte, posteriormente la elaboración de lo que sería el plan de redes sociales. Como decía, esta acción
se está llevando a cabo con el apoyo de una empresa externa y se va a desarrollar con dos etapas completamente diferentes, pero que tienen una relación. En una primera etapa se está realizando toda una capacitación en el manejo de la red Instagram, capacitación en la que están participando no solo el personal técnico del área de comunicación, sino de servicios y organismos autónomos del propio ayuntamiento. No solo es el área de comunicación, sino como está planteado además, se está desarrollando pues eso, con áreas y organismos autónomos. Esta formación, como digo, se está realizando, todavía no ha finalizado y una vez que finalice, bueno, pues se hará la correspondiente evaluación, pero luego habrá una segunda fase que es la realización de lo que se denomina el plan de redes sociales. En ese plan no se puede desarrollar, nosotros técnicamente consideramos que no se podía y no se debía realizar hasta que no estuviera en marcha uno de los soportes principales, que es toda la red de relatores, el grupo de personas relatoras, que tiene que hacer, y además así se detectó que era lo más adecuado y eficaz para que todo de una forma conjunta y colaborativa en el interior de la organización fuera lo más efectiva posible también en ese canal de comunicación. La red de relatoras, de personas relatoras, insisto, además de que participará en la elaboración o sea, que se contará para la elaboración de la guía de usos y estilos, pero esa red de relatores también está, o sea, será necesaria que vamos a decir, que se utilice, por decirlo de una manera, en difusión de informaciones, campañas publicitarias y de promoción, coordinaciones de actividades participativas, todo ello entre áreas, servicios y organismos autónomos. Esta acción también, como decía, ha sido adjudicada a una empresa y se está llevando a cabo y finalizará cuando ya esté realizada la otra parte. Luego, también quiero que está precisamente unida, como el plan de comunicación consideramos que se debía realizar de una forma compartida entre todas las personas que desarrollan la comunicación en nuestra institución, y consideramos que esto era clave tanto en el valor o valores que debemos incluir a toda acción comunicativa como en la coordinación y apoyo que se debe tener en cuenta. Así, para la configuración y la dinamización de la red de personas relatoras, que se impulsará insisto, de una manera coordinada toda la comunicación institucional, hemos dado una serie de pasos, como son el de la creación del equipo de personas responsables de áreas, personal técnico y personal que tiene un contacto directo con la ciudadanía, que conformarán el grupo del relato. Son personal técnico de áreas, servicios y organismos autónomos. Pero además hemos considerado necesaria la contratación de una empresa especializada que nos apoye en la realización de esta acción. Es una acción innovadora a nivel de la comunicación institucional, y entonces por eso además hemos considerado que era importante. Pero también me gustaría, y como un complemento a la información esta, que también se están llevando a cabo, algunas ya a mitad, se están llevando a cabo otras acciones relacionadas del plan de comunicación. Por ejemplo,
la revisión del protocolo de comunicación de crisis. Esta tarea ha partido de la revisión del plan de comunicación de crisis que ya existía, así como de su actualización y contraste tanto con Protección Civil como con la Policía Local, con quienes se acordará su contenido definitivo. Tenemos ya un primer borrador del trabajo conjunto que se ha hecho con esos dos servicios y daremos otro paso hasta elaborar el documento más completo. Luego, también hemos dado pasos en el tema de la acción del programa de capacitación digital. Entonces, para ello, primero se ha realizado un análisis de cuáles podrían ser las herramientas y programas que son básicas para, vamos a decir, las personas sin una capacitación digital. Para hacerlo hemos contado con dos partes. Por una parte hemos obtenido la información recogiendo vamos a decir, cuando unas personas se acercan a hacer gestiones en las oficinas de atención ciudadana, cuáles son los problemas, vamos a decir, digitales con que se enfrentan. Y por otra parte, también un poco en la línea de información mucho más fehaciente y potente que tiene, en este caso, los responsables del CACETA. Una vez tenida esta información, lo que hemos hecho es ir a las dos líneas de trabajo con las que nosotros habíamos marcado la pauta de trabajar, por una parte, personas mayores y por otra parte, personas migrantes. Y entonces, con los servicios correspondientes de esos dos públicos objetivos hemos trabajado tanto en el sentido de recopilar qué posibilidades y luego en cuanto a plazos, tiempos, lugares que ya tenemos preestablecidos para que puedan prestarse. Será de acuerdo además con las directrices que marca el gobierno, en el caso a través del CACETA, que es quien tiene evidentemente más experiencia que nosotros en esto. Empezaremos o se empezará como lo que se denomina una formación básica. Esa formación básica se va a dar en el CACETA de Romo, en el CACETA de Algorta, en sesiones de mañana y tarde, a diferentes, como os decía, públicos de personas mayores y personas migrantes que en algún caso podrán participar, si quieren, también con el grupo de personas mayores y si en el número de personas que entran en cada taller tienen capacidad, pues entraría. En definitiva, estamos coordinando esta acción con el envejecimiento activo y con el área, bueno, el servicio, la sección de inmigración e interculturalidad. Luego también hemos dado otro paso en lo que se denomina el programa de capacitación en habilidades comunicativas. Esto es otra de las cosas también que ha surgido del trabajo del plan y que tiene que ver en qué manera, de qué forma, tanto comunicativa como emocionalmente, nos relacionamos en diferentes servicios que tienen con el contacto con la ciudadanía, ¿no? Entonces, para preparar el trabajo ya hemos dado diferentes pasos. Un primer paso ha sido el recopilar una información de las personas que atienden al público para saber un poco cuáles son sus, vamos a decir, usando, no sé, sus necesidades o posibles carencias en ese ámbito. Luego, esa información la hemos recogido y la hemos contrastado con algunas empresas especializadas para poder ver qué propuestas nos hacían para que ellas sean las que den den esa formación de una manera adecuada. Y a su vez lo que tenemos que también es adecuar los plazos
y momentos en los que será lo mejor posible para poder prestar esta formación a las personas, no solo de la atención ciudadana de la SOAC, sino personas que están en atención ciudadana directa en otros servicios, a las que se les invitará para que participen. En definitiva, en los próximos meses también seguiremos llevando a cabo algunas acciones más, de las cuales pues ya se irá informando. Pero en definitiva esto es un poco lo que quería compartir. Bai, eskerrik asko, Javier. Bai, Ivo. Reconozco que hay veces que la insistencia se me hace difícil de entender, pero pretendo abordar este tema desde 3 puntos de vista distintos. El primero, el que hace referencia a la creación de la red de relatores, para lo cual se ha contratado una empresa que se llama exactamente Teniu Comunicación y Estrategia, por el importe de 17.617 euros, IVA incluido. Y en este caso, creo que hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre comunicación institucional, comunicación partidista, propaganda y publicidad. Antes se ha hablado de que campañas de publicidad, y para eso estaría bien tener en cuenta que hay una ley de comunicación institucional que dice lo que puede hacer la institución en su forma de comunicación, aunque la gente no le haga mucho caso. En este caso sí que tenemos una petición de información y queremos saber qué personas constituyen esa red de relatores. Porque ya que llevamos a pleno una propuesta para que en la constitución de esa red de relatores y la construcción de ese relato se tuviese en cuenta a las agentes sociales del municipio y se tuviese en cuenta también a los partidos políticos, se nos dijo que no, y ahora va a haber una serie de técnicos que nos van a decir cuál es el relato de ciudad y el proyecto de ciudad. Queremos saber quiénes son y qué cargo ocupan, qué puesto de trabajo tienen en este ayuntamiento. Esto es lo que hace referencia al contenido. Después se nos ha dicho que se están haciendo una serie de cosas, entre ellos, que se está valorando con algunas empresas la capacitación de habilidades comunicativas y se está hablando tanto emocionales como de otra índole, y se está hablando de la gente que tiene relación directa con la ciudadanía. Queremos saber con qué empresa, si se ha hecho algún contrato y cuál es el procedimiento de contratación que se ha hecho con esa empresa. Y luego vamos a las formas, porque aquí se ha insistido, también en la comisión anterior, se ha insistido en repetidas ocasiones que ha habido dos reuniones para informar de cuál es el plan de comunicación, pero resulta que el plan de comunicación y lo que nosotros denunciamos en la comisión anterior tiene que ver con las modalidades en que se ha gestionado ese plan de comunicación, ni siquiera con el contenido en lo que tiene que ver. Y lo que se nos acaba de decir no hace más que ratificarnos en nuestras dudas que no acabamos de entender. Y es, ¿por qué se nos acaba de decir que se ha contratado una empresa, que en este caso estamos hablando de la empresa Pale Blue Dot Technology Social Limitada, ubicada en Guecho, por un importe de 14.127,96 euros, IVA incluido? Se nos ha dicho que a esta empresa se le ha contratado para hacer dos cosas. Una red de capacitación de la gente en el manejo y uso de la red de Instagram, y dos, una guía de usos y estilos o un plan de redes sociales. Esta es la segunda fase de la contratación que se hace con esta empresa, cosa que por otro lado viene en el contrato. Dice, en el que se estandariza la forma de hacer esta labor y se guía a las personas encargadas de la gestión de redes sociales, así como la capacitación. Y necesitaremos contratar el apoyo de una empresa para la elaboración de un libro de estilo en el que se estandarice la forma y demás. Bien, esto viene en este contrato. Nuestra pregunta es, ¿por qué pagamos dos cosas dos veces por lo mismo? Porque en el contrato que se firmó con la empresa Synergy Value, que es la que hizo el plan de comunicación, en el punto 3.4 dice entrega del trabajo. El plan de comunicación, el Social Media Plan y el de guía de usos y estilos para la comunicación digital. Deberá ser entregado en formato PDF interactivo y en papel encuadernado en las dos lenguas oficiales. Pero es que, aparte del documento firmado por el responsable del contrato y que la parte política tenía obligación de contrastar y controlar,
Hay un documento que se nos remite el 2 de marzo en el que se dice que, bueno, que se considera que no es necesario que de los 3 documentos entreguen uno de ellos, que es el que ahora se contrata con otra empresa. Lo cual es curioso. También se nos dice que esto es lo que a nosotros se nos ha facilitado como plan de redes sociales. Cuando lo hemos subido por escrito se nos ha facilitado exactamente esto como plan de redes sociales. Esto, en el primer párrafo, en el segundo párrafo dice: el plan debe adaptarse y trabajarse en el marco de la red de relatores y tal, así pues la planificación digital. O sea, ya que nos dice cómo debe hacer el plan, tenemos que interpretar que esto no es el plan de redes sociales. Pero ya que nos habéis dicho que lo habéis vuelto a contratar con Palais Blue Comunicación, no sabemos por qué. Que podemos entender, tal y como se ha dicho aquí, que se entiende, y si no me corregís, que este plan no se podía hacer hasta tener hecha la red de relatores. Podemos entender el motivo de la idoneidad de la oportunidad del momento. Pero entonces lo que procede es una modificación del contrato cuando menos. Porque lo que tú no puedes hacer es contratar a una empresa por 27.000 euros para que te dé 3 documentos, darle esto por bueno, que es pulpo como animal de compañía, y el tercero se lo perdonas. Pero el precio sigue siendo 27.000 euros. Y luego vienes después y te gastas otros 14.000 el que te haga justo lo que le has perdonado a la empresa. Eso, si bien puede tener, que puede ocurrir. Oye, yo conceptúo un contrato y en el desarrollo de ese contrato me doy cuenta que no es posible la conclusión de ese contrato de forma correcta porque previamente el plan de comunicación establece que hay que hacer algo. De acuerdo, lo podemos aceptar. Pero entonces tienes que modificar el contrato. Tú no le puedes perdonar a una empresa la entrega de un documento que aparece en el punto 3.4 de los pliegos técnicos del documento y que forma parte del contrato que has firmado con la empresa sin modificar el precio. Y menos cuando después te vas a gastar otros 14.000 euros en hacer lo que le has perdonado a la empresa. Y otros 14.000 en hacer la red de los relatores. Y vayamos a buscar por ahí lo que más tenemos. Entonces, una cosa es lo que se quiere hacer, otra cosa es la visión que podemos tener de lo que se hace, de contenido o no, pero otra cosa es que la tramitación de esto, y yo no soy abogado, y os hemos pedido un informe, pero habéis dicho que no, yo no soy abogado, pero la tramitación de esto no se ajusta a la ley de contratos del sector público 2017 de ningún lado. Y os dijimos también, si realmente nosotros estamos equivocados, decirnos al amparo de qué artículo de dicha ley se ha perdonado a una empresa un documento que se le pone como parte de la entrega para dar conformidad al precio. Y luego encima se contrata lo mismo con otra. Pues, que realmente creíamos que este asunto estaba casi cerrado, pero bueno, lo volvéis a traer aquí encima de la mesa, pues tenemos que volver a denunciarlo. O sea, es que no lo entendemos. Alguien nos tiene que explicar por qué el Ayuntamiento de Guecho paga 2 veces por un trabajo a empresas distintas. ¿Por qué motivo paga 2 veces por un trabajo, por el mismo trabajo a empresas distintas? Esa es una pregunta clara y queremos saberlo, ya que está aquí la responsable técnica, y la responsable política, que entiendo yo que quien tiene que dar explicaciones aquí, la responsable política, luego internamente tendrá que aclarar lo que tenga que aclarar. ¿Por qué motivo pagamos 2 veces por lo mismo? ¿O es que cuando tiramos con pólvora del rey nos da lo mismo? Es que ricasco, Iván. ¿Ay? A ver, yo lo que creo que es, bueno, evidentemente estás haciendo una interpretación, porque el análisis del trabajo que hizo la empresa, un trabajo que se trabajó técnicamente, cuando digo técnicamente, con todos los técnicos del área y algunas personas más que participaron en el grupo de personas que estuvo relacionado con el plan. O sea, se le llegó claramente a la conclusión de que esto, es decir, es una tremenda necesidad hacerlo de una manera coordinada, y la coordinación parte también del hecho de que para hacer una comunicación o dar un paso más en una comunicación más efectiva es absolutamente necesario. Nosotros, o técnicamente, consideramos que es absolutamente necesario la incorporación de un elemento clave como es el relato. Igual que hicimos otras acciones de manera conjunta, lo que no tenía sentido ni era eficaz es no hacer
esto de una manera participativa con toda la gente que ha estado relacionada con la elaboración del plan. Estamos hablando de personal técnico. Así que consideramos que esto era una cosa a llevar a cabo, porque no se podía, en base a todo el trabajo realizado y a las conclusiones que habían salido del propio trabajo, no se podía realizar, porque se convertiría como en un elemento de que, es mi opinión personal, de que el fulanito, el responsable, dice que hay que usar solo Facebook y el aula que no utilice nada más, por favor, porque sí, porque considero y me da la gana, exagerando un poco, cuando en realidad, y además es que ha vuelto a salir en la formación que hemos hecho, que se está desarrollando en el tema de Instagram, en la que están participando áreas y servicios. O sea, una de las cosas que ha sido clave ha salido la capacidad, lo que es muy, muy importante que exista esa coordinación y que se parta de elementos claves para comunicar, además de informar, que a veces mezclamos las cosas, ¿vale? Estamos hablando de comunicar. Entonces, por eso se consideró la importancia de, por una parte, como se marcaron unas pautas en el propio documento, en el documento del plan, luego, a partir de ahí, es lo que hemos ido avanzando, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que nosotros consideramos que es el camino adecuado para avanzar en una mejora de la comunicación, no solo en el ámbito de la información. Y por eso es por lo que se optó por ese camino. A ver, esto parece una conversación de dónde vas las manzanas traigo. Vamos a ver. Primero, lo que se nos presentó a nosotros en el plan de redes sociales no menciona prácticamente ninguna red social, porque se está hablando aquí de que tenéis... Te has saltado líneas. Javier, Perdona. Que acabe Ivonne y luego le respondes. Yo pedimos que se nos entregase el plan de redes sociales por escrito y se nos entregó esto. Claro. Entonces, me he saltado páginas. Es verdad, aquí aparecen diferentes redes sociales, pero hay otras que fallan. Por ejemplo, hay una red social que se utiliza mucho que no aparece. Pero bueno, sin más, que no estoy a los contenidos, porque he dicho que incluso podríamos entender lo que acabas de decir. Todo lo que acabas de decir lo podemos entender. Podemos compartirlo, podemos no compartirlo, pero lo podemos entender. Ahora, lo que ocurre es que lo que no se nos explica es que esto que creéis que hay que hacer en un momento determinado se ajusta a una legislación, o se debe ajustar a una legislación. Y en esa legislación se hace un contrato, se hace un concurso público, al que las empresas se presentan de acuerdo a unas peticiones que se les hace, públicas para todas e iguales, porque tiene que responder a todos esos principios de igualdad, mérito, no sé qué, no sé cuántos. Bien, se hace un concurso público, al que se presentan las empresas. Para ese concurso público se establecen unas bases técnicas, y sobre esas bases técnicas se hace una valoración de qué empresa es mejor o qué empresa es peor. Y finalmente se firma un contrato una vez seleccionada la empresa. En ese contrato que se firma, que firma el ayuntamiento, que no firmamos nosotros, se piden 3 cosas a la empresa, 3 documentos concretamente, y no me estoy saltando ninguno, en ese contrato que se firma. La ley no permite modificar un contrato sustancialmente de una manera que tú contratas a una empresa para que te haga 3 documentos y le perdonas uno y le das por bueno este. Esto no porque esto no es un plan de redes sociales. Un plan, antes hemos hablado de lo que es un plan tiene objetivos, tiene plazos, tiene inversiones, tiene índices de medición, eso es lo que es un plan de redes sociales. Y en este caso, hablando de redes sociales, incluso dice qué tipo de mensajes vamos a lanzar en cada red, a qué tipo de público nos dirigimos, porque, hombre, si vamos a utilizar Instagram para un público mayor, pues todos los estudios nos dicen que no está por ahí el público mayor. Pero, entonces, eso es un plan, y esto no es un plan. Pero bueno, en cualquier caso, asumiendo que esto es un plan, parte del pago de los 27.000 euros, hay otro documento que se le perdona
pero no lo digo yo, esto no es una interpretación, has dicho que es una interpretación. Con respecto de la guía de usos y estilos que deben regir la comunicación institucional, señalar que si bien la entrega de la misma se exigía en el pliego de prescripciones técnicas que han de regir el contrato de la prestación de servicio para la asistencia técnica para la elaboración del nuevo plan de comunicación institucional del Ayuntamiento de Guecho, iniciada dicha prestación, desde la unidad de comunicación se decidió no exigir la entrega de la misma por la razón que a continuación se detalla. Y es que se estimó más adecuado y eficaz realizar esta guía de usos y estilos de forma colaborativa en el interior de la organización, una vez puesta en marcha la red de personas relatoras. Primero, aquí se dicen varias cosas, y este documento te sonará porque lo has firmado tú, del día 2 de marzo. O sea, no es una interpretación lo que pone aquí. Entonces se decide no pedir a la empresa que entregue una parte sustancial del contrato, pero no se le toca el precio. Segundo, se dice que de forma colaborativa en el interior de la organización, pero hemos contratado a una empresa a la que vamos a pagar 14.000 euros, entonces no está en el interior de la organización. Y lo que digo es, sin entrar al contenido, en el contenido podemos tener interpretaciones y podemos tener distinciones, y evidentemente que es distinto información que comunicación, y es distinto información que comunicación que propaganda, la comunicación institucional, y todo eso es muy distinto, lo que tiene que decir una web y cómo lo tiene que decir también es muy distinto. Vamos a la gestión, y en la gestión, aquí hay un documento del 2 de marzo del 2023 en el que se reconoce que a pesar de que en los pliegos técnicos se exige la entrega de 3 documentos, hay uno que no se considera necesario entregar, pero no se modifica el precio del contrato y posteriormente se hace un contrato nuevo para expedir, por un lado, en parte de ese contrato por lo menos, pedir que nos hagan el documento que se le ha perdonado a la empresa. Eso es lo que yo pregunto, no pregunto por qué se hace más tarde esto. No pregunto por qué en su momento se consideró que había que hacerlo el plan de redes sociales y visto el desarrollo del trabajo se consideró que había que hacerlo más tarde. No pregunto eso. Digo, si esa era la consideración del equipo técnico, ¿por qué no se modificó el contrato en el precio? ¿Y por qué se ha vuelto a contratar el mismo trabajo pagando el doble de precio? La pregunta es, ¿por qué pagamos el doble por un trabajo? Es muy sencilla de entender. ¿Por qué no se modificó el contrato? Pero es que las modificaciones de contrato no son cosas que dependan de los técnicos, lo lamento, están reguladas por la ley. Las modificaciones de contrato exigen que se haga un expediente de modificación de contrato. Y habrá modificaciones de contrato que son legalmente aceptables y otras no lo son. Y si no, habrá que desistir del contrato y volver a sacar uno nuevo. Pero es que las cosas estas no las ponemos nosotros, esto es una ley estatal. Entonces, ¿por qué pagamos 2 veces por lo mismo? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Y una cosa es lo que haga la parte técnica, que la parte técnica tiene una responsabilidad X, pero la parte política tiene una responsabilidad de control de la parte técnica. Y la parte política también tiene la responsabilidad de decir por qué autorizamos el pago doble por el mismo trabajo cuando además se ha dicho que se va a hacer internamente. Sí, yo lo que has dicho. Sí, yo lo que... Javier. Vale, en mi opinión sigue siendo interpretativo, como todo. O sea, sí, porque tú estás interpretando una cosa que yo no la comparto. No la comparto porque creo que incluso en el informe quedó bien claro. Igual que en la construcción del plan de comunicación, desde un primer momento, o sea, participaron técnicos y técnicas, además de ciudadanía y focus group y encuestas y no sé qué. O sea, esto es una de las acciones claves que no consideramos que no se podía sacar de una manera unilateral. Y luego, cuando dices tú, ¿por qué se pagó 14.000? O sea, para el nuevo contrato. Pero es que yo te estoy diciendo que es elaboración de la guía de estilo cuando esté ya elaborado el plan de relato, y la formación en Instagram, que son 10 sesiones. 10 sesiones de X horas, ¿vale? Entonces, o sea, no es lo mismo, si quieres, son diferentes aspectos. Entonces, volvemos a lo mismo, yo insisto, o sea, consideramos que era clave
además, es que no es que consideramos que era clave, es que además salía del trabajo que habíamos hecho. Y la empresa sí que marcó una serie de directrices que están en esas 4 páginas tras el análisis, tras el análisis de las redes que existían. Ahora hay más redes, hay más redes y diferentes, algunas se han ampliado y tal, algunos servicios se han ampliado. Entonces, es diferente. Entonces, lo que consideramos que era absolutamente adecuado es esto, o sea, es dar un paso más previo con poder disponer y contar con el grupo del relato de personas relatoras técnicas del ayuntamiento, sin el cual pues consideramos que no... Sí, se puede seguir haciendo, nadie dice que no, pero si queremos mejorar, consideramos que la coordinación y la calendarización, etcétera, es absolutamente clave. Y además de eso, toda esa información y comunicación tiene que ser también compartida en base a ejes del relato. Dos cosas sobre el relato, porque lo has dicho antes. Sobre el relato, lo has dicho antes, se me ha pasado, has dicho que el relato se quiere hacer con las personas que participaron en el plan de comunicación, y algunos más y algunos menos. Porque en el plan de comunicación participamos nosotros y con nosotros no se va a hacer. Estamos hablando de personas técnicas. Javier, perdona. Algunos más y algunos menos. Pero voy a hacer la pregunta de otra forma, porque claro, yo creo que me he expresado muy claro. No voy a poner en duda los motivos por los que se hace esto. No los pongo en duda, los acepto, ¿vale? Puedo compartirlos o no, los acepto y los entiendo. Ni siquiera voy a poner en duda la necesidad, ahora para ver si lo entendemos de otra forma, ni siquiera voy a poner en duda la necesidad de contratar por 14.000 euros a Pale Blue Comunicación, que ahora tú me dices que son 2 partes, ¿vale? Yo no sé si las 14.000, ¿vale? Pero vamos a decir que de esos 14.000, por lo menos 2.000 corresponden al plan de redes sociales. Porque claro, cuando tú pides un plan de redes sociales, no pides los criterios para hacer un plan de redes sociales, pides un plan de redes sociales. Entonces, ni siquiera voy a poner en duda eso. Voy a hacer la pregunta de otra forma. Si a una empresa se le contrata por 27.000 euros para entregar 3 documentos, y esto no es una interpretación mía, esto es una parte del contrato, lo he dicho antes, artículo 3.4 de los pliegos técnicos de contrato, que forman parte de las cláusulas que se firman. Está firmado por Álvaro González y por María Loreto Rubio Oderis, que era la gerente de Synergy Value y hoy en día ya no lo es la gerente de una fundación de los maristas. Entonces, si en ese contrato se piden 3 documentos como entrega de trabajos y solo se aceptan 2, se perdona 1, vamos a aceptar este como que es un documento de plan de redes sociales, ¿por qué no se reduce el precio del contrato? ¿Por qué no hay ningún expediente de modificación del contrato? A ver si así entendemos. Y no estoy poniendo en valor el si se está haciendo muy bien, si se está avanzando, si era necesario la formación en redes sociales, Instagram y lo que sea. No estoy poniendo en cuestión nada de eso. Lo que estoy poniendo en cuestión es si en el desarrollo del contrato se ve que lo que se pedía en el contrato no es necesario y no es posible hacerlo ahora para que sea correcto y hay que hacerlo posteriormente, hay 2 formas. Diferir el contrato y decir a la empresa, oye, mira, vamos a mantener el contrato, pero cuando termine esto, vamos a hacer el relato y luego presentas el plan de redes sociales. Eso es una forma de modificación del contrato, donde cumples el contrato, difieres un poco los plazos y demás. Pero la cuestión está, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué a la empresa se le perdona un documento y se le paga lo mismo? Ya no pongo ni en duda ni el segundo contrato. Vamos a dejar que el de Pale Blue Dots está todo muy bien y es perfecto. La pregunta es, ¿por qué se piden 3 documentos? ¿Se recibe solo 1? De ese 1 se extraen 4 páginas para decirnos que es el segundo, porque esto está en el primer documento, esto está en el plan de comunicación, que me lo he leído. Me he leído el plan de comunicación, tanto el primero que nos disteis, manipulado, como el segundo que nos disteis, sin manipular. Me he leído los 2. Entonces, ¿por qué se recibe? Se le perdona un documento, pero se le paga lo mismo. La pregunta es esa. ¿Por qué no hay una tramitación de contrato ahí? ¿Por qué no se hace nada? Y esto no tiene que ver con los contenidos, con hacerlo mejor o peor. Creo que ha quedado clara cuál es tu... Hombre, pero esto yo creía que había quedado clara en la primera pregunta al principio, pero las respuestas son más o menos. He dejado continuar el debate y salvo que se dé respuesta concreta al mismo,
Pues creo que llevamos bastante tiempo con este punto del orden del día. Creo que se ha explicado, veo que se ha permitido el debate, las respuestas están ahí y, si os parece, salvo que se quiera realizar alguna otra aclaración a lo que ha dejado, la pregunta que ha dejado Ivonne encima de la mesa, pues si no es así, pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Brevemente, Ivonne. Yo no quiero insistir en el debate, pero me parece importante saber por qué ese ayuntamiento permite estas cosas y cómo se hacen. Entonces, entiendo que no es algo que se dé, entiendo que hay que darse respuesta a por qué a una empresa se le perdona un documento de 3 que se le piden y se le cobra lo mismo, y se le paga lo mismo. No es una cosa de... Y no es como se ha dicho aquí, es tu interpretación, que no es mi interpretación, el que tengo aquí es el contrato. Está en el contrato, no es mi interpretación firmada. Creo que ha quedado bien clara cuál es tu interpretación, cuál es tu pregunta concreta. Yo no sé si Javi tiene ahora algo que responder y no voy a permitir continuar con el debate. Se han hecho varias intervenciones, van todas alineadas en el mismo sentido. Javi, por la pregunta que ha dejado Ivonne encima de la mesa, y luego con la intervención de Javier cierro el debate. Se ha debatido largo y tendido. Te pido brevedad, por favor, Vale, Javier. sí, lo que quiero es recordar que el plan es fruto, el trabajo es un análisis y elaboración del conjunto de la acción comunicativa. No es eso, es un contrato firmado, es que no. Vale, a ver, lo he dicho antes, creo que ha quedado bien clara cuál es la pregunta. Ivonne ha dejado la pregunta, Javier ha respondido. Entiendo que no hay acuerdo, no se comparten las mismas opiniones, pero no vamos a seguir insistiendo en el tema. Creo que se ha debatido largo y tendido, Ivonne. Llevamos más de media hora con este tema. Las cláusulas de los contratos no dependen de opiniones, dependen de la cláusula de contrato y la ley. Y esto no es una opinión, esto está puesto así, para él, para nosotros y para todo el mundo. Lo has dejado claro. Si os parece, pasamos al siguiente punto. Bueno, agradecer en cualquier caso las intervenciones y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que dentro de Arloaren Información Orokorra, Euskera Jarduaren. Información general del área, agenda de actividades de euskera. Adelante, Irantxo. No tengo ningún material que entregar porque de momento no tenemos los carteles todavía, pero por adelantar algunas fechas. Estamos de vuelta con el Verbódromo A. Este año se celebrará el 18 de mayo en la Plaza San Nicolás por la mañana y en la calle Ibaiondo, porque por una parte en la zona de Algorta lo vamos a hacer y luego también en la parte de Romo también, en dos zonas distintas, en la zona de Ibaiondo en esta segunda parte y en la zona de Ibaiondo sería por la tarde. También vamos a volver a empezar con los recorridos, los itinerarios de toponimia por todo el municipio. Y bueno, los que se van a poner en marcha van a ser los de la zona del Puerto Viejo, también los de Andramari y también en la zona de Las Arenas. Así que ahí tenemos otras actividades organizadas por el Servicio de Euskera. Y también hay muchas actividades más relativas al euskera que se van a desarrollar junto con asociaciones que se mueven en este ámbito. Muchas actividades para familias, personas adultas, la juventud, para todo el público. Y bueno, invitamos a todo el mundo a que disfrute de estas actividades. ¿Alguien desea intervenir? ¿No? Entonces pasamos al siguiente punto, relativo a los ruegos y preguntas. Primera pregunta presentada por EH Bildu. Adelante. Ivonne. Sí, Ivonne. En la comisión de marzo preguntamos de manera oral y como quedó sin responder, volvemos a traer la pregunta. ¿Por qué a las personas comerciantes del mercado se les ha impuesto un incremento del canon del 8%? ¿Qué opina al respecto el concejal o concejala de promoción económica? Por otra parte, el ayuntamiento asumió la dinamización del mercado, su zona central concretamente, para mejorarla, pero todavía no se ha hecho nada. ¿Cuándo van a poner en marcha la dinamización de esta zona central? Vale, yo puntualizar que la revisión del canon a la que se está refiriendo
y bueno, en este momento con el IPC interanual que corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca, se establece en el mismo pliego de licitación de la concesión, concretamente en la cláusula 8, por lo que me han pasado. Esto es una cláusula de actualización del IPC. Como dice la cláusula 8, se actualiza el IPC de mayo del 2020, concretamente, a mayo del 2021, que en este caso es del 8,3. De ahí viene esa cuantía, eso es, desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022, es del 8,3, y esa es la cuantía que se actualizó por ser una cláusula dentro del pliego. Eso es lo que puedo comentar sobre la primera parte. Y sobre la segunda, en la dinamización, lo que hicimos a partir, una vez acabadas las obras, etcétera, de esa góndola y adaptación, en 2021 sí que empezamos a ponernos en contacto con los diferentes departamentos para que puedan desarrollar actividades en esa góndola central. Y bueno, pues sí que Cultura concretamente nos solicitó especialmente para su necesidad en actividades de exposición, ¿no? Y puedo hacer un resumen que me han hecho llegar pues del último año concretamente. En 2022 en mayo se realizó el lechofoto parte en esa góndola central, o fue partícipe dentro del desarrollo del lechofoto. En Ustaya del 5 al 18 un taller de expresión plástica por la asociación Gaude El Cartea. En septiembre del 1 al 28 fueron mujeres de aquí, ONG Zabalketa. En octubre del 3 al 28 participarte por Arguilla Fundazioa. En Asarua del 7 al 29 Solución 1 de Alex Martín Carsey. En diciembre del 15 al 31 Artista Batauzoan. Varios artistas hicieron allá buenas exposiciones, y en este año 2023, en febrero, And the Perfume Become the Fantasy de Idoia LH, y está planificado ya para mayo, Arguiaren Lerroak, para el Caña otra vez de hecho foto. También nos ha trasladado Getxo Quirola, que quiere desarrollar actividades en esa góndola central, y bueno, pues seguimos animando al resto de departamentos para que hagan propuestas y de forma coordinada, sin que se monten unas con otras, poder ir desarrollando la góndola central. A ver, ya imagino que el canon del 8,3 no es un capricho, sino que responde a un contrato de un modelo de contratación y de gestión del mercado municipal del que soy responsable y que tiene, si no me equivoco, del orden de 17-18 años. La cuestión está en que a algunos comerciantes o empresas que están en entornos municipales se les sube el precio y a otros no. A los del Getxo Jazz Hub no se les sube el precio, a los del Sormen Hub tampoco se les sube el precio, y a los que están en los locales de Getxoland tampoco se les sube el precio. Por cierto, hay una pregunta que está sin responder, que es cuál es la opinión del concejal de Promoción Económica al respecto. Mira, del 2003 me has dicho que se ha hecho una cosa en febrero y otra en mayo y que estáis a la espera. Lo que esperan posiblemente los comerciantes que están ubicados en el mercado y que por eso preguntan qué pasa con esa góndola central, es que sea Getxoland también quien dinamice de alguna manera esa góndola central, no que espere que el resto haga. Porque para esa góndola central, que es fruto de un acuerdo del ayuntamiento con los comerciantes del mercado para ver si se conseguía dinamizar y minimizar de alguna forma el impacto de un contrato que responde a modelos obsoletos, pues no se está cumpliendo. Para eso se movió a un puesto de sitio para tener esa góndola. Se cogió a una frutería entera y se la llevó al otro lado. Una frutería que estaba justo a la puerta, sí que era carita, pero bueno, está a la puerta y ahora está a otro lado. Entonces, lo que se espera es que Getxoland haga algo, no que espere que el resto hagan. Está muy bien que se haga hecho foto, que se haga una ONG, pero lo que se espera es que Getxoland dinamice ese entorno. No que espere a que dinamice, que todo lo que has dicho es del aula de cultura de Getxo, si no me equivoco. Y luego, a ver qué hace Getxo Quirola. Bueno, ¿y Getxoland qué hace? Es que la promoción económica es competencia de Getxoland, no de Getxo Quirola y esto. Que coordine, que dé entrada a todo eso, fenomenal. Pero febrero y mayo, y en marzo y en abril, ¿no venden en el mercado o qué? Pues habrá que darle un poquitín de salida a eso, con una planificación, con un presupuesto y cumplir los compromisos, porque claro, los comerciantes llegan a unos acuerdos
Y luego las cosas van evolucionando, porque esos acuerdos, tanto los del 2017 como los de ahora, lo que está en pliego se encarga es muy mucho de cobrar, pero todos los acuerdos que hacen referencia a cómo se podía desarrollar la zona de fuera, etcétera, eso no los habéis cumplido. Entonces, lo que os pedimos es que cumpláis, que todos los comerciantes y todas las empresas de este municipio tienen que tener el mismo trato, y unos tienen un trato preferente frente a otros, y eso es lo que ahora acabamos de entender. Vale, yo por explicar sí que ha hecho referencia a otros espacios que no están sujetos acá, no están sujetos a precio público, son modelos diferentes. Es verdad que esos espacios son diferentes porque tienen unos tiempos limitados, están dirigidos en principio a una fase del emprendimiento, a una fase de la empresa y tienen problemáticas diferentes. Son cuestiones diferentes los espacios que has comentado que el del mercado. En cuanto a los departamentos, pues lo que hemos estado intentando es en departamentos que atraigan el mayor flujo de personas. Pero tomamos nota para también, desde el departamento nuestro, pues explorar algún canal. Pero evidentemente lo que queremos es mayor flujo de personas para que puedan ver el mercado y utilizarlo. Vale, qué ricasco. Bye, Carolina. Solo un comentario. Se han hablado con los comerciantes la afección que han tenido con la subida de la tasa. O sea, puedo entender que esté dentro de la cláusula, según han explicado, y que la cláusula implica que el IPC tiene que subir al 8 y que, bueno, que como ha sido tan alto, pues ha llegado hasta allí. Pero dada la situación, no se planteó hablar con ellos para que se pudiera compensar de alguna manera, darles algún tipo de apoyo, que lo pagaran, no sé, algún tipo de ayuda económica para que no tuvieran que asumir esto de golpe. Hablamos con todo el mundo y con el mercado también hablaremos. Bye, Ivonne. Mira, a mí se me ocurre porque recientemente el Partido Popular decía que a ver por qué se había retrasado la solicitud al mercado para la instalación de energías renovables, que esa inversión la puede hacer el Ayuntamiento. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas. Cuando antes hablábamos de, evidentemente sabemos que son modelos distintos, que uno es un canon, se sacó la licitación de explotación de un edificio, había que hacer las obras, todo eso lo sabemos. Pero lo que entendemos es que la responsabilidad del área de promoción económica es preocuparse por la promoción económica, no sentarse a esperar a ver qué hacen otros, sino tener una actitud proactiva. Es lo que estamos demandando. Y con una actitud proactiva, pues de antemano sabes que les vas a subir el 8%, el impacto que eso tiene en la cesta de la compra, el impacto que eso tiene en los comerciantes, y puedes articular medidas compensatorias, cumpliendo el contrato. Claro, pero eso requiere una actitud proactiva. Y lo que estamos reclamando es una actitud proactiva. Vaya, Alicia. Sí, si no me confundo, a ver, con respecto a la subida de este 8% del IPC, si no me confundo, te he entendido, hablaremos con los comerciantes del mercado. ¿No habéis hablado todavía sobre el impacto que ha tenido esto? Hemos hablado en impactos anteriores. Lo hablaremos y atendremos sus preocupaciones, pero como ha dicho también los otros partidos, cumpliendo el contrato que tienen que cumplir y la cláusula. Este Norbaitek es... ¿Alguien desea intervenir? Siguiente. Mikel, Ivonne. Mikel, adelante. Para 2023 han ofrecido ustedes 86 planes y experiencias turísticas. Uno de ellos es la visita a las galerías de Punta Begoña. Si accedemos a la web de compra de entradas, no hay opción de compra. Por ello, tenemos estas preguntas. ¿Todas las visitas están completas o la web no funciona? En el calendario, solo a la hora de comprar entradas, solo aparecen abril y mayo. ¿Por qué? Bueno, pues lo único que puedo decir es lo siguiente. Ese folleto, Getxoplan, contempla las iniciativas organizadas directamente desde turismo y también actividades e iniciativas organizadas por otras entidades y agentes del sector. Y el área de turismo, en este caso, no gestiona las visitas de Punta Begoña, ni las programa ni las contrata.
Es decir, no se tiene esa información en este área como para ofrecer ahora aquí esta información. Saber cosas sí que las sabemos, claro, pero ustedes como miembros del patronato también tienen ciertos datos, porque en la última comisión del patronato se habló del proceso de adjudicación en el mismo patronato. Así que ahí, en esa última reunión del patronato, yo creo que Mikel es usted uno de los integrantes, pues ahí se dio toda la información. Pero bueno, desde el área de turismo muchas veces se ofrece información, así que esta vez también se ofrecerá esa información. Es algo que se encuentra en proceso de adjudicación y las visitas se prevén a partir de primavera. Así que no todas las entradas estaban vendidas, simplemente no habían empezado las visitas porque se prevé que empiecen en primavera, un poquito más tarde quizá. ¿Alguien más desea intervenir? Hurrengoa. Tenemos otra pregunta al Carrequín Podemos, adelante. Eskerrik asko, es sobre el apoyo a la digitalización de empresas. En el foro de empresas ha salido varias veces la pregunta de cómo estas ayudas pueden desembocar en más ventas y más clientela para las empresas del municipio, particularmente para los comercios, e incluso se habló de la preocupación que se tenía porque la asistencia a cursos y asesorías en esta materia pues no era la esperada. También se ha hablado de hacer campañas con población cruzada entre sectores, de tal forma que quien consuma en determinado local obtenga descuentos en otro. Dado que son medidas que ha priorizado el foro, nos gustaría saber: ¿se han planteado mejoras para enfocar más estas ayudas? ¿Se está pensando o poniendo en marcha campañas con población cruzada? ¿Qué evaluación hacen de las iniciativas de cursos para adaptarse al Ticket Buy? ¿Y se ha mejorado la asistencia a las formaciones y demás reuniones sobre digitalización? Vale, bueno, voy a ir contestando unas cuantas preguntas. Bueno, si en principio se hace referencia a las ayudas a digitalización que se convocaron en 2022, ¿no? Que es un poco la base, ¿eh? En esas ayudas sí que buscábamos dos objetivos principales: provocar una reflexión dentro de los establecimientos comerciales de cuál era la necesidad, un poco a la carta, de que ellos puedan disponer de herramientas tanto para el marketing como para la venta, etcétera, y dos, ayudarles pues económicamente a esa adaptación, ¿no? Lo que sí hicimos fueron 47 planes de digitalización, o sea, se atendió 47 comercios de forma personalizada, analizándoles cuáles eran sus puntos débiles, cuáles eran sus puntos fuertes, y de esos 47, 28 fueron al segundo objetivo, que fue la subvención en esa adaptación, ¿vale? Así que ahí la subvención y análisis pues tocaba la adaptación al Ticket Buy, automatización de procesos de compra, toma de decisiones informadas, etcétera, ¿no? Páginas web, etcétera. Vale. Además de todo esto, independientemente de las ayudas, el asesoramiento en marketing online y herramientas de venta online existe ya en el Ayuntamiento hace bastantes años, Por lo cual lo que hemos ido también es ir redirigiendo no solamente en el momento del asesoramiento y de la subvención, sino ir redirigiendo a ese asesoramiento concreto en digitalización, ¿vale? Eso en cuanto en general y al comercio. También, bueno, en cuanto a acciones cruzadas, pues se han desarrollado algunas, por ejemplo, alguna experiencia de turismo, también que se ha repartido en los comercios y teníamos QRs y unas pegatinas para poder hacer una venta cruzada, ¿no? Tanto desde el comercio y hostelería al turismo activo. En cuanto a qué evaluación hace de las iniciativas y cursos para adaptarse al Ticket Buy y se ha mejorado la asistencia, comentar que hubo 7 sesiones informativas, unas fueron presenciales y otras online, que hubo 149 solicitudes de empresas que solicitaron asistir a esas jornadas informativas, 18 comercios, 116 empresas y 8 de hostelería y 7 de otros diferentes, que de esas 149, 96 participaron de forma activa en las diferentes sesiones, algunos vino algunos, otros repitieron, etcétera, pero 96 estuvieron de forma activa y de esas 96, 57, es decir, el 59% de todas ellas han sido redirigidas al asesoramiento personalizado en digitalización, Por lo cual utilizamos tanto las ayudas como las sesiones para ir redirigiendo a quien lo necesite para su digitalización. Y bueno, pues sí que es verdad que de aquí el 6 de comercio, 50 de servicios. ¿Que debería haber más de comercio? Sí. Eso es verdad que debería
seguramente haber más de comercio. Que es verdad que esto se ha realizado sobre todo a lo largo del 2022 y ahora en el 2023, estando más cerca del sistema BATUS y de Ticket Buy, de la obligatoriedad que parece ser que llega ya en enero del próximo año, vamos a tener mucha demanda, pues así lo esperemos, ¿eh? Y ese es un poco el análisis que te puedo hacer un poco de la digitalización. No sé si más o menos contesta. Bueno, se agradece la explicación. La pregunta obedecía porque en el mismo foro empresa, tanto desde el área como las técnicas han comentado que en este sentido pues había como una preocupación porque se ofrecían una cantidad de cursos y luego realmente la demanda no se correspondía con o sea, que esperaban muchísimas más asistencias. O sea, eso lo digo porque se dijo en el foro que hemos estado ahí todos también. Y como pues hace rato no habíamos coincidido, pues queríamos actualizar la información de cara pues al cierre de la legislatura. Así que es que ricasco. Yo tengo un ruego. Si se puede emitir la información por email. Venga, orduan. Vale, si la pueden enviar por mail también a nosotras, se agradece. Y me imagino que al Partido Popular. Yo creo que envío a todos, ¿no? Y así ya tenéis toda la misma información. ¿Os parece, Natalia? Vale. Hurrengoa, mesedez, Carolina. Bueno, Siguiente. desde el mismo foro se priorizó para este curso la elaboración y puesta en marcha de un plan de dinamización de la hostelería que abordará la realidad del sector desde un enfoque particular y específico. Entre otras cosas, pedían vincular al sector con las actividades culturales y demás actos deportivos y eventos del municipio. Sobre esto nos gustaría saber si han realizado acciones para llevarlo a cabo, de ser así, cómo se está trabajando y para cuándo se espera este plan, se está trabajando coordinadamente con los organismos de cultura de Getxo Kirola, se han planteado medidas de apoyo al comercio similares a la moneda local o algo parecido que tenga un efecto más positivo para la hostelería que el que ha tenido el Getxo Bono. Vale. Bueno, como es nombrado al final el Getxo Bono, sí que es cierto, bueno, lo sabemos en el foro cuando acudimos, ¿no? Pues bueno, que la hostelería ya el año pasado pues decidió que bueno, que no se encontraba, no era una herramienta en la que se encontraban cómodos y así solicitaron salir del Getxo Bono y derivado de esto pidieron otro tipo de actuaciones, como las que has comentado, es decir, la dinamización o una forma de dinamización dentro de la hostelería. Principalmente buscaban dos puntos, uno, la visibilización y puesta en valor de la hostelería, y otra también el tema de dinamización, también aprovechando los eventos que se realizan en el municipio. En cuanto a la primera parte, ya se ha comenzado a trabajar, arrancamos en breve con la visibilización de los locales, se les va a hacer una visita y analizar pues, bueno, esos locales que tienen sobre todo algo especial, es decir, actividades culturales, exposiciones, presentaciones de libros, algún evento que haya que reseñar, etcétera, y con eso estamos ya empezando a trabajar. También los que realizan catas, talleres, etcétera, ¿vale? Y luego si está la siguiente pregunta, me has dicho si con el resto de departamentos, ¿no? Sobre todo de Cultura y Getxo Kirola, que son los que más eventos organizan, estamos en contacto. Sí que en la última mesa, la reciente, creo que ha sido del mes pasado o de este mes, sí que se han solicitado que se buscara un equilibrio en cuanto a los eventos a seleccionar en las diferentes zonas, en la zona de Romo-Areta, en la zona de Algorta, Neguri, Puerto Viejo o Puerto Deportivo. Y con ese criterio vamos a comenzar a trabajar con el sector, de la mano del sector, pues bueno, y nos pondremos en contacto y ya están de promoción económica, ponerse en contacto en principio con estos dos departamentos para poder aprovechar esas sinergias de los eventos que realizan. Eskerrik asko. Beste norbaitek bai, Iban. Bai, ni Getxo Bonoren inguruan zalantza daukagu. Sí, yo tengo una pregunta relativa al Getxo Bono. Sé que cada vez que se saca se explica cuánto dinero destina el ayuntamiento y cuánto dinero se moviliza, pero en alguna ocasión se ha analizado el número de ventas anual. ¿Alguna vez se ha analizado la incidencia del Getxo Bono en estas cifras? Porque, ¿qué ha pasado últimamente con Getxo Bono? Y esto además nos lo ha dicho mucha gente. Bueno, la gente no llega a hacer sus compras y se espera a que salga el Getxo Bono. Pero claro, luego se saca el Getxo Bono, pero a veces en 2 o 3 días se agotan esos bonos. Entonces, si no hacemos ese análisis, ¿qué puede pasar? Que mediante el Getxo Bono
la ciudadanía getxostarra sí que llegue a comprar y se impulse esa compra, pero no se incremente la cifra de ventas de los comercios. Entonces tendríamos que analizar un poquito la incidencia del getxobono, pero considerando un periodo anual entero. Por ejemplo, ¿cuánto han vendido los comercios en un año entero, en 2022? No sé si es un ruego o una pregunta. A ver si se puede llegar a analizar esto, como decía. Porque, como decía, está pasando ya, ¿no? El proceso de venta depende un poquito de getxobono, pero luego en el resto del año es que no tiene ninguna incidencia. Recogemos y evidentemente está por cerrar el último informe del getxobono en breve, yo creo que está en breve, y evidentemente se va a compartir con la mesa de los sectores que han participado y lo analizaremos también cuando estemos los partidos políticos en ese foro, pues lo analizaremos, pero obviamente con la participación del sector, que es el que, si es verdad que se produce algunos, nos han trasladado algunos días anteriores, pero evidentemente hay que compararlo con luego todo lo que venden en esos 6-7 días por getxobono, que aun poniendo un límite de este año, un máximo de 1.500, pues ha sido bastante exitoso en el momento, en que se vende mucho en esos días, ¿no? 6-7 días. Hay que compararlo con lo que se deja de vender, evidentemente, pero eso hay que reflexionarlo en los foros los que tenemos y evidentemente el sector tiene que participar porque es el que realmente sabe, ¿no? Lo que deja de vender y luego lo que puede vender, y si hay que hacer algún ajuste en ese getxobono, que obviamente para la edición de octubre que tenemos comprometida, pues podemos ir haciéndolas. Vale, la última pregunta es sobre getxobon. ¿Sí o no? El sector... Micrófono, por favor. No, si yo ya he terminado, tengo otra pregunta. Es una pregunta de otro tema. Vale, getxobon. El sector había pedido el relanzamiento de este programa y nos gustaría saber en qué punto se encuentra la respuesta a esta petición. Sí, efectivamente, getxon, igual para que todos saben, era una marca, ¿no? Que lo que sí solicitó el foro, ¿no? El sector fue actualizarla, no solo actualizarla en el diseño, sino también que sea una marca que pudiera representar a ese parque empresarial urbano, donde todo el mundo se encuentre más o menos bien representado, bien cómodo y tenga esa fuerza, ¿no? En este momento está el rediseño, que sí se ha realizado con Marina Goñi, que es la persona que ya había hecho en el anterior, y ese diseño está bastante avanzado, pero sí que queda cerrar un poco la cronología de lanzamiento, la campaña de consolidación y el nuevo sistema, con el nuevo sistema gráfico para hacer el lanzamiento. Es lo que nos queda hablar con el sector y cuando esté preparado pues lo lanzaremos. Qué ricasco ya está. Micrófono, por favor.